Mis amados hermanos, quiero iniciar con una pregunta. Si alguien en su trabajo o en donde ustedes estudian o aún un vecino les preguntara ¿quién es Jesús?, ¿qué les responderían? ¿Quién es Jesús? Si no tienes una respuesta clara a esta pregunta, es hora de que te replantees tu vida en Cristo. La pregunta, ¿quién dicen que soy yo?, es fundamental para nosotros. Y como espero mostrar en esta mañana, permanecer indiferente o permanecer en silencio a esa pregunta es un error. No podemos permanecer en silencio ante esta pregunta. Y esta es una pregunta que también se nos está planteando a nosotros hoy. Por eso es importante y es fundamental que entendamos parte de lo que Jesús quiere mostrarnos en esta porción de la palabra, y es fundamental en este capítulo porque Marcos capítulo 8 está en la mitad de precisamente este evangelio, y es un punto de quiebre entre lo que los discípulos habían estado conociendo de Jesús y lo que Jesús iba a hacer. El capítulo 8 es un punto importante, es una inflexión en toda la historia, porque Jesús se va a mostrar no solo como quién es, sino como qué era lo que iba a hacer. Y nos sirve de contexto para entender por qué hizo lo que hizo. Y para poder establecer una fuerte relación con quién es Él. Y esto nos lleva entonces a esta primera declaración que quiero que escuchemos muy atentamente. Es imposible conocer a Jesús y no amarlo. Si tú no amas a Jesús es porque no le conoces, pues todo lo que hay en Jesús es digno de amor. Voy a volver a repetir. Es imposible conocer a Jesús y no amarlo. Si tú no amas a Jesús es porque no le conoces. Y todo lo que hay en Jesús es digno de amor. Y eso lo podemos comprender a través del Evangelio, pues fundamentalmente todo el Evangelio nos va a hablar acerca de Jesucristo y de lo que ha hecho para redimir a un pueblo para sí. El Evangelio, dice un comentarista, es la gloria de Dios, o glorifica a Dios el Padre al glorificar a Cristo. Si no entendemos bien el Evangelio o lo malinterpretamos y malinterpretamos quién es Jesús y lo que hizo, ponemos en peligro nuestra salvación eterna. De ahí la importancia de poder entender esto. Por eso es fundamental tu respuesta a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Pero ¿quién es Jesús para cada uno de nosotros? Porque la respuesta que des de esta pregunta determinará tu destino eterno. Por eso no la puedes pasar por alto. Esta misma pregunta que Jesús hizo a sus discípulos mientras ellos caminaron con Él por algún tiempo, y se la hizo Jesús a sus discípulos después de que estuvieron por mucho tiempo caminando con Jesús, y después de haberlo visto hacer milagros, al parecer ellos no tenían claridad, y Jesús quiere que ellos aclaren su concepto de quién es Jesús. Por eso es importante para nosotros entender esto. Y vamos a mirar esto en tres elementos. Vamos a mirar y responder esta importante pregunta a la luz de este pasaje. Así que no pierdas de vista esta pregunta: ¿quién es Jesús? Para que después puedas responder qué vino a hacer y cuál debe ser tu respuesta, tu acción a quién es Jesús y lo que vino a hacer. Y esos son los tres puntos de este sermón que he titulado ¿quién es Jesús? El primer elemento lo encontramos nosotros en los versículos 27 al 28. Leamos nuevamente la palabra del Señor. Marcos capítulo 8, versículo 27 al 28 dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Jesús hace un recorrido, y era costumbre de él pasar por distintos lugares en su ministerio público. Viajó por muchas ciudades, y en este recorrido en particular, en esta ciudad que se llama Cesarea de Filipo, hace esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? La respuesta que dan ellos es lo que han escuchado hablar acerca de Jesús en esos recorridos. Muy seguramente las personas les preguntaron: bueno, ¿y este quién es?
o empezaron a indagar por lo que conocían ellos de las Escrituras y empezaron a decir, muy seguramente es Elías, o es Juan el Bautista, o es alguno de los profetas. De hecho, el Evangelio de Juan menciona a Jeremías como uno de los profetas que pensaban que era Jesús. Lo que ellos están queriendo decir, o lo que la gente está entendiendo, es que tal vez no es el Mesías, sino es el precursor del Mesías. La historia de la Biblia nos muestra que había una promesa. Por eso es importante que nosotros conozcamos la historia de la Escritura. Ellos esperaban al Salvador. Desde Génesis capítulo 3, el versículo 15, se les había anunciado que vendría alguien que vencería el mal. Y ellos esperaron esa promesa por muchos años. Los profetas les estuvieron anunciando que vendría el Salvador, que los liberaría. Ellos estuvieron exiliados por causa de su pecado y la promesa del Salvador tomó mucha fuerza. Pero los profetas les anunciaron también que antes de que llegara el Salvador vendría uno que les anunciaría esa llegada. Un precursor, un heraldo. Ese heraldo era como el heraldo que tenían los reyes que enviaban antes de llegar a una ciudad para anunciar que vendría el rey y que la ciudad debía estar preparada. Por eso ellos entendían que tal vez este es el heraldo, pero no es el Mesías. La liberación que quería darles Jesús empezaba con entender quién era Él. Y no sirve de nada si no sabemos quién es Jesús y si malinterpretamos quién es Jesús. Y eso sigue pasando en la actualidad. Las personas se hacen una idea de Jesús, se lo imaginan de una forma. Lo ven como un maestro, lo ven como un profeta, lo ven como un personaje histórico. Algunos inclusive llegan a decir que es imposible que el Jesús que está mostrado en las Escrituras sea realmente el Jesús que es. No pueden creer en un Jesús que hizo milagros. No pueden creer en un Jesús que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. Lo consideran poco menos que nada. No lo consideran seriamente. Y es muy interesante que aún en muchas iglesias el Jesús no se ha visto como lo que realmente es, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino como un maestro moral, como un ejemplo a seguir, pero no como el Salvador. Por eso muchas predicaciones que nosotros escuchamos hoy en día no muestran a Cristo como tiene que ser mostrado, sino que nos muestran a Jesús como un psicólogo, como un terapeuta, como un sanador, pero no como un Salvador, como lo que es Él. Y nosotros necesitamos entender esto. Su respuesta está demostrando que lo que se puede pensar de Jesús es muy variado, pero estar equivocado. Ellos no se dieron cuenta de esa verdad, porque es posible caminar con Jesús por mucho tiempo y no verlo como lo que realmente es. Lo podemos ver como el hacedor de milagros, como el sanador, pero no lo estamos viendo como el Salvador. Podemos estar malinterpretando a Jesús. De allí la importancia de entender quién es Jesús. Un ejemplo de esto nosotros lo encontramos en muchas películas, en muchos libros que se han escrito. Hay un libro en particular escrito por un famoso escritor a nivel mundial que se llama Dan Brown, y él escribió un libro que se llama El Código Da Vinci. Y en el Código Da Vinci él mira al Jesús histórico, pero lo ve como un Jesús que ha sido deidificado, colocado como una deidad por sus seguidores para que tomara relevancia en el Imperio Romano, pero no lo ve como el Salvador del mundo, no lo ve como el Redentor. Esa es su imagen de Él. Para Dan Brown, Jesús no es, sino es un fue. No sé si me hago entender. Fue un buen maestro, fue un profeta, pero no es el Salvador. Otro ejemplo que podríamos colocar es lo voy a decir de esta forma, el teólogo nicaragüense Ricardo Arjona. ¿Han escuchado a Ricardo Arjona? Muy seguramente sí. Varias canciones tiene él, pero él dice en una de sus canciones que Jesús es verbo y no sustantivo. Y aunque hay algo de verdad en esto, la visión que nos muestra de Jesús no es la visión correcta. No conoce a Jesús. Si conociera realmente a Jesús, entendería muchas cosas. Por eso es importante que nosotros aclaremos nuestra visión de Jesús. Y es interesante la respuesta que plantea Pedro después a la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque Jesús les preguntó: ¿qué dice la gente que dice que soy yo?
Pero aquí se dirige ahora a sus discípulos, ¿y ustedes? Esta pregunta es importante para sus discípulos porque son ellos los que deben tener claridad. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo. Versículo 29. Dice, entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y noten que les está preguntando a ellos. Jesús quiere saber qué piensan ellos de quién es Jesús. Porque es una pregunta importante. Y a la respuesta, Pedro responde, le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el ungido. Eso es lo que significa Cristo. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, nosotros conocemos la historia de los reyes, y los reyes eran ungidos por los sacerdotes o por los profetas, indicando que habían sido separados para una función en particular en la historia. Tenían una responsabilidad. Esa palabra luego pasó a ser designada para aquel que iba a ser el liberador del pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel fue exiliado, fue castigado por muchos pueblos opresores a lo largo de su historia. Él es el liberador de Israel que libertaría y restauraría a la Israel en el momento de su mayor esplendor, de su gloria más esplendorosa. En el momento en el que David fue rey. Se esperaba que fuera un descendiente de David, que se coronaría nuevamente como rey, que liberaría a su pueblo. Él sería el ungido de Jehová, como lo presenta la palabra del Señor, el Cristo. De hecho, el mismo Pedro veía así a Jesús. Por más de 100 años, el Imperio Romano dominó buena parte del mundo conocido. Y en ese mundo estaba esa pequeña porción de tierra conocida como Israel, Judá. Cuando Pedro nació, ya los romanos dominaban y él creció bajo el dominio de un imperio opresor al cual los judíos tenían que rendirle y pagarle impuestos. Dominados. Ellos intentaron por varias ocasiones liberarse a lo largo de su historia y no pudieron. Y la promesa entonces de un Salvador, de un ungido que vendría y los liberaría, cobró mayor relevancia. Él sería el juez, el verdadero líder que los liberaría de lo que sus anteriores líderes no pudieron, de esa opresión. Ser el Cristo implicaba que Él era el verdadero Rey de Israel. Y Jesús acepta el título, pero no acepta lo que eso implicaba. Versículo 30. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Es como si les estuviera diciendo, sí, yo soy el Rey, pero no soy el Rey que ustedes están esperando. Nosotros encontramos el nombre de Jesús en las Escrituras. Y lo encontramos como Jesús, como el Cristo o como Jesucristo. Jesús es un nombre que significa Salvador, pero Cristo es su función, es el ungido de Dios. Por eso nosotros lo encontramos de esa forma en el Nuevo Testamento. Jesucristo es el Salvador porque es su nombre, pero es el ungido de Jehová. ¿Quién es Jesús? A la respuesta de Pedro es ver la revelación que le da el Padre. Pedro va a escuchar de Jesús estas palabras: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado Padre. Y saben, aquí podemos aplicar una verdad a nuestras vidas, porque si el Padre es el que nos ha traído hasta acá para que lo podamos conocer, es porque su interés es que tú y yo conozcamos quién realmente es Jesús. ¿Qué debemos hacer con ese Señor? No creas, no vamos a poder llegar a conocer a Jesús por medio de la simple observación o por la simple imaginación de quién es Él. Tenemos que entrar en una relación con Él a través del Padre para que podamos entender quién es Jesús. Es una revelación que te trae Dios mismo para que tú lo puedas conocer. No lo puedes hacer a través de simplemente observarlo. Necesitas entrar en una relación, necesitas la ayuda del Padre. Y si aún no han entendido quién es Jesús, es hora de que ruegues al Padre para que te traiga esa revelación a tu vida. Y nosotros como sus discípulos necesitamos con urgencia conocer cada vez más al Señor. Esa es la vida eterna, que le conozcan a Él, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, dice su palabra. Así que noten la importancia y la relevancia de esto.
Eso es algo importante para nuestras vidas, muy importante, fundamental para nuestras vidas. El versículo 31 nos va a funcionar como una transición a lo que Jesús quiere mostrar, porque aquí Jesús ya sabe que ellos entienden quién es Jesús. Pero ¿por qué les pide que no hablen de esto? ¿Por qué si ya saben que Él es el Cristo, el ungido, les está diciendo, pero no quiero que hablen de esto? Estos versículos nos los van a explicar. Estos versos que vienen a hablar a continuación nos muestran cuál es el mensaje que hay que predicar. El versículo 31 al 33, por favor. Dice la Escritura, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y esto nos muestra entonces cuál es la función de Jesús, qué vino a hacer. Ya vimos quién es Jesús. Ahora debemos ver qué vino a hacer, y esa es la respuesta en los versículos 31 al 33. Él tenía que sufrir. Noten que aquí se lo está diciendo claramente. ¿Por qué se los está diciendo claramente? ¿Por qué Marcos nos dice que Él hablaba claramente? Porque hasta este punto Él se lo había hablado a través de parábolas. No les había dicho su función directamente. Pero aquí les está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Hasta aquí ellos habían entendido y habían visto a un Jesús que sanaba, a un Jesús que hacía milagros, a un Jesús que enseñaba la palabra del Señor. Pero su función va más allá, su responsabilidad iba más allá. Él tenía que sufrir, era necesario, no había otra opción. Y sin embargo, en la estructura de pensamiento de estos discípulos, el sufrimiento de Jesús no cabía en sus cabezas. Ellos no querían a un Jesús sufriente. Esa opción no estaba en ellos, Él tenía que sufrir. Pero ellos no creían en esto, no querían eso. Porque nosotros como seres humanos no aceptamos el sufrimiento. Nos cuesta, pero hay momentos en los que necesitamos sufrir. Hay momentos difíciles, tenemos que atravesar por eso. Eso es lo que Él tenía planeado y lo hacía de manera voluntaria. Él se lo dijo por eso claramente. Y si lo vemos así, tal vez nos podamos imaginar la frustración de Pedro, porque por eso Pedro le dice, no maestro, espera. Y lo toma aparte, espera Jesús, ¿de qué estás hablando? Es como si lo estuviera regañando. La expresión que usa es, lo está regañando. Jesús, ¿cómo es posible que tú te muestres como el Maestro? Jesús, ¿cómo es posible que tú hagas lo que estás haciendo? Te muestres como el Cristo, pero no quieras redimirnos, sino que tengas que morir. Yo no acepto eso. Y Jesús de inmediato lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás. En su estructura de pensamiento, en su mente, el sufrimiento no cabía. Porque como les digo, Pedro creció esperando la promesa del Redentor. Pedro veía y esperaba a ese Mesías que lo sanaría y que lo restauraría a su posición original. Esa era su esperanza. Pero él le dijo claramente, yo he venido a morir. Tengo que pasar por la muerte. Pedro no aceptó esto, pero el plan de Jesús es derrotar al mal perdiendo. Él derrota al mal perdiendo. Su plan es, no he venido a morir, sino tengo que morir. Tengo que morir. Es absolutamente necesario que muera. Si no muero, el mundo no será restaurado, ni tu vida, Pedro. Y eso nos incluye a ti y a mí. Si Jesús no hubiera muerto, nuestras vidas no serían restauradas. Nuestras vidas no encontrarían el perdón. Era necesario que Jesús muriera, según el versículo 31. Comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero esto es necesario, no es opcional en la vida de Jesús. El sufrimiento y la muerte de Jesús forman parte del oculto camino de salvación que Dios tenía diseñado desde antes de la fundación del mundo. Era su plan desde el principio.
el hombre pecó. El hombre se apartó de Dios, del Dios que había hecho todas las cosas buenas. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y porque sabía, diseñó un plan de salvación que incluiría la muerte voluntaria de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para la salvación nuestra. Era el plan de Dios. Y ellos no entendieron este plan sino hasta el final. Es como pasa en algunas películas. ¿Se han dado cuenta que hay algunas películas que uno no las entiende sino hasta el final? Porque todo está velado. Solo al final entendemos por qué pasó lo que pasó. Y a ellos les pasó esto. Ahora nosotros, a la luz de la Escritura, nosotros podemos ver cuál era el plan desde el principio. Pero ellos no lo entendieron sino hasta el final, hasta que Jesús resucitó, cuando se encontraron con el Mesías resucitado. Por eso Tim Keller dice esto: la única manera en la que Dios puede perdonarnos y no juzgarnos es ir a la cruz y cargar Él mismo con nuestra culpa. Por eso Jesús dijo: tengo que sufrir. Era la única forma. Como lo veíamos nosotros en las preguntas que hemos estado estudiando a lo largo de estos días. Ninguno de nosotros puede pagar por el pecado. Ninguno de nosotros puede restaurar su propia relación con Dios por más que se esfuerce. Alguien perfecto, alguien justo, alguien que no haya cometido pecado tenía que pagar. Y es el mismo Dios. El ofendido pagó la culpa. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y la sangre que se derramó fue la preciosa sangre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Por eso los versículos 32 al 33 nos dan cuenta de que el plan de Jesús es ir a Jerusalén. Y ese plan podría permitir el sufrimiento, producir el sufrimiento no solamente a Jesús sino a Pedro. Y Pedro no lo acepta. Pero tenía que ser de esa forma. Jesús viene a cambiar la estructura mental de aquellos que están con Él. A veces nuestros planes, nuestros propósitos son tan limitados. Nuestra vida es tan simple a veces, queremos simplificar. O a veces la complicamos en extremo. Y es necesario que nuestra estructura mental cambie. Pero cambia cuando nosotros entendemos a este precioso Salvador y entendemos su plan y comprendemos su propósito para nuestra vida. Por eso es que Jesús reprende a Pedro, lo regaña. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y esto nos debe llevar a pensar algo, mis amados hermanos. Si tu plan, si tu proyecto de vida como hijo de Dios es un fin en sí mismo, puede que estés usando a Jesús como un medio para lograr tu proyecto de vida. Y eso tiene que cambiar. Porque Jesús no viene a cumplir tus sueños, sino a salvarte por encima muchas veces de tus sueños que son egoístas, que están alejados de Dios. Puedes estar usando a Jesús para conseguir ese fin, le estás utilizando. Pero debes entender cómo el mismo Jesús se muestra. Él es el Cristo es el ungido. Eso quiere decir que Él es el Rey. Jesús es tu Rey. No puedes convertirlo en un medio para alcanzar tu propósito, tu proyecto de vida. Debes cambiar la forma en cómo estás viendo a Jesús. A un rey no te acercas para negociar con Él. Cuando tú estás bajo un soberano, tú no le pones condiciones. Tú no le dices al soberano: te obedeceré si haces esto o haces aquello. Te obedeceré si me das esto o aquello. No, a un soberano no te acercas de esa forma. Porque entonces no es tu rey. Es tal vez una persona con la que tú negocias. Pero no pierdas de vista que el trono de Jesús es su misma cruz, en la que fue por amor, y por ese amor te sometes a Él y confías en Él. Y más bien le dices a Él: Señor, me pidas lo que me pidas, lo haré. Me envíes a donde me envíes, yo lo aceptaré. Porque Él es tu Rey. No puedes llegar a Jesús con condiciones. Debes llegar a Él para rendirte. Debes llegar a Él para someterte a Él. Pero rendirte, pero perder en Cristo nunca es una pérdida total. Ganas cuando te rindes.
Por eso Pedro está reprendiendo a Jesús, pero no entiende que Cristo sin la cruz no es verdaderamente Jesús. Jesús es el Cristo, pero tiene que morir para poder redimirnos. Cristo no sería el ungido sin la cruz. Sin la cruz no tenemos Cristo. A ese Jesús es al que nosotros estamos mirando. Por eso cuando ya hemos entendido esta verdad, entonces podrás comprender las palabras que vienen a continuación y que hablan de lo que tú y yo debemos hacer. Cuando entiendes quién es Jesús, cuando entiendes lo que Él ha venido a hacer, entonces podrás entender lo que tú tienes que hacer y lo que yo tengo que hacer. Miren lo que le dice Jesús a Pedro y a sus discípulos después de que los reprende, versículo 34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cuando se comprende quién es Jesús y lo que Él ha venido a hacer, entonces sabes lo que debes hacer. Y aquí es claro lo que debemos hacer. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Lo primero es: niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Negarse a sí mismo es reconocer que hemos vivido una vida egoísta, centrada en nosotros mismos. Es reconocer que hemos vivido sumidos en una ambición personal que nos lleva a buscar solamente nuestra promoción, a creer que somos nosotros los únicos importantes, a colocarnos por encima de los demás sin importar lo que los otros sean. Es una rendición total. Cuando tú te niegas a ti mismo, te rindes. No es una rendición parcial, es una rendición total de todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que vivimos. Es dejar que Él tome el control de todo lo que somos y todo lo que tenemos. Es aprender a decir: hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuántas veces hemos dicho esas palabras en oración? Hágase tu voluntad y no la mía. Pero la decimos de dientes para afuera porque a la larga solamente estamos pensando en que se haga nuestra voluntad. Señor, hágase tu voluntad, pero te pido que me des esto y me des aquello y me des aquello. Y si el Señor no te lo da, entonces te ofendes y te molestas con Dios. Pero negarse a sí mismo, rendirse al Señor y a su voluntad. Mira, nos hemos centrado tanto en nosotros mismos por nuestro pecado, que por eso negarnos a nosotros mismos implica una renuncia a nuestra vida pecaminosa que hasta ahora hemos llevado, y buscamos el perdón que Cristo puede darnos. Nuestro mayor problema como seres humanos no es nuestra baja autoestima, ¿saben? La psicología nos ha dicho que nuestro problema es nuestra baja autoestima, pero el pecado nos muestra lo contrario, que tenemos una estima tan alta que solamente pensamos en nosotros y le echamos la culpa a los demás de nuestros problemas cuando la culpa está en nosotros mismos. Cuando nosotros, por causa de nuestros deseos egoístas, solamente pensamos en nosotros mismos. Eso implica que por eso debemos negarnos a nosotros mismos. Necesitamos ir en arrepentimiento y fe y buscar su ayuda para podernos negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos implica dejar nuestro orgullo, nuestro amor al dinero, nuestro deseo de aceptación a los demás, nuestras inseguridades, nuestro deseo de control, que es una forma de inseguridad, nuestro afán, nuestra ansiedad. Aquí cada uno de nosotros tiene que hacer una evaluación personal. Cada uno de nosotros tiene que identificar cuál es el obstáculo que te está impidiendo seguir a Cristo y entregar tu vida. ¿Qué es lo que no has querido negar de ti mismo? Caminas con Cristo, pero tal vez estás caminando a medias porque no te has negado a ti mismo.
porque hay cosas con las cuales todavía estás luchando. Pero Jesús nos sigue diciendo, no solamente es negarte a ti mismo, es tomar tu cruz. Y esta imagen es una imagen que siempre me ha impresionado, ¿saben? Porque Jesús está pensando en el peor sacrificio, la peor condena que podía tener una persona, un criminal. Los romanos inventaron la crucifixión y muchos veían en la crucifixión como algo cruel y despiadado, la peor muerte que podía sufrir una persona. Porque el sufrimiento alargaba la tortura. Cuando una persona es decapitada, muere casi inmediatamente. Cuando una persona es ahorcada, el sufrimiento es por un instante, pero la agonía de la crucifixión duraba días. Era una tortura llegar hasta la muerte. Y Jesús está diciéndole aquí a las personas, tomen su cruz. Cada uno de aquellos que siguen a Jesús deben tomar su cruz. Esa persona podría imaginar las muchas veces que habría visto a los criminales cargando su cruz hasta el lugar en donde serían crucificados. Lo que ellos cargaban generalmente era el madero con los cuales eran colgados, y ese madero se llamaba el patíbulum. Y el patíbulum indicaba que esa persona iría a morir en la cruz, crucificado, no volvería. ¿Se pueden imaginar el sufrimiento de él mismo sabiendo que va a morir de la peor manera? ¿Se puede imaginar el sufrimiento de sus familiares y amigos viéndolo cargar su cruz? ¿Se pueden imaginar las burlas de las personas o la mirada observadora de aquellos que verían a aquel cargando su patíbulum sabiendo que no volvería? Eso usted está diciendo, tú tienes que tomar tu cruz. En otra porción de la Escritura dice cada día. Y eso tiene un significado para nosotros. Implica morir cada día a quienes somos nosotros. Es saber que no vamos a volver. Es una renuncia a quienes somos nosotros totalmente. Por eso Tim Keller lo resume también de esta manera, y me encanta como lo dice él: tomar tu cruz significa que mueres a tu autodeterminación, dejas de controlar tu propia vida y dejas de usarle para conseguir tus planes. Ya no mires a Jesús como un medio para conseguir tu proyecto de vida, tu propósito. Mira a Cristo como un fin en sí mismo, conocerle a Él, amarle a Él, entregarte a Él, darlo todo por Él. Toma tu cruz. Pero esas dos imágenes, negarse a sí mismo y tomar su cruz, quedarían incompletas, serían vacías si no hiciéramos esto. Porque lo que Jesús nos está diciendo es: sígueme a mí. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y ese seguirle es mirar el camino que Él ha trazado para tu vida y andar por Él, no el camino que nosotros queremos. Es no solamente que sigamos su ejemplo, que obedezcamos sus enseñanzas, que lo imitemos a Él. Por eso el llamado es que seamos sus discípulos. Si no te niegas, si no estás dispuesto a morir, no podrás experimentar lo que Jesús tiene para tu vida en el camino que Él ha trazado para que tú sigas. Y la razón de esto está precisamente en el versículo 35. Mira lo que dice el versículo 35. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. He ahí la razón. Tú quieres salvar tu vida. Y nosotros como seres humanos queremos salvar nuestras vidas. Queremos una vida buena. ¿O cuántos aquí quieren sufrimiento? ¿Quieren dificultad? Creo que ninguno. Todos queremos una buena vida. El problema es dónde estamos poniendo nuestra confianza para encontrar esa seguridad. Muchas personas ponen su confianza en la pensión que están ahorrando. Muchas personas ponen su confianza en su familia, en el éxito, en lograr títulos profesionales, en tener estabilidad a través de una casa o recursos económicos en un banco. Pero ¿qué pasa cuando todo eso se acaba? ¿Qué pasa cuando por alguna razón ese que era tu fondo de pensiones, tu seguro para tu vejez, se pierde?
Si tú has puesto tu confianza en eso, tu vida se tambalea. Cuando en Argentina estalló el problema de las pensiones, el problema de los bancos, muchas personas se suicidaron porque lo perdieron todo, porque su confianza estaba puesta en esos dineros. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero Jesús te da la opción. Y esta es la gran paradoja del Evangelio. Esta es la gran paradoja del Evangelio. Si quieres y si pierdes tu vida por causa de Él y del Evangelio, la salvarás. Es ganar perdiendo. Es ganar perdiendo. No puedes salvar tu vida. Los seres humanos intentan inútilmente salvaguardar sus vidas almacenando bienes en graneros más grandes, pero nada de lo que uno puede adquirir en esta vida puede pagar el rescate por su propia alma. Por eso el mismo Jesús dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y se pierde su alma? Y te puedo asegurar que tú puedes hacer tu mayor esfuerzo. Puedes lograr ser muy rico, muy poderoso. Pero a alguien le escuché esa frase y es muy cierto. No hay ningún entierro con trasteo. Y esa es una gran verdad. De nada te sirve acumular en esta vida si has puesto en segundo lugar o en tercer lugar a Dios. Jesús debe ser tu primer lugar. Mis amados hermanos, ese es nuestro problema más radical, que buscamos basar nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestra seguridad, lo que nos distingue de los demás, como en cosas en que alguien me quiera, o en tener más cosas, o en lograr un mejor sueldo, aún en la belleza externa. ¿Cuántas mujeres lo han perdido por causa de desear tener una apariencia, una figura? Y se nos venden modelos de una figura que es falsa, y en tantas otras cosas que cuando va mal nuestra vida se pierde. Pero mis amados hermanos, lo que nosotros debemos hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero también tenemos que tener nosotros como discípulos cuidado, porque tampoco es por nuestra autopromoción. Muchas personas podrían decir que debemos basar nuestra vida en el buen rendimiento, ser como buenos estudiantes. ¿Y qué hacen los buenos estudiantes en el colegio? Se esfuerzan por presentar sus trabajos a tiempo, son los más puntuales, son los más juiciosos. Y podríamos estar tomando también esa posición como hijos de Dios, como discípulos. Entonces podemos decir, voy a ir más a la iglesia, voy a estar en el grupo de alabanza, voy a orar más y hasta voy a ir a la escuela dominical. No es eso solamente. Jesús nos dice estas palabras: lo que quiero es que encuentres un camino nuevo, quiero que pierdas el antiguo, la identidad antigua, y que bases tu identidad en mí, en el Evangelio. Eso es lo que tú y yo debemos hacer, es ganar perdiendo. Pierde tu vida, pierde tu identidad en Cristo y la ganarás. Pierde tu vida en las cosas de este mundo y no ganarás nada y lo perderás a Él. No es perder tu conciencia individual, como dice la filosofía oriental, o no es como decía el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Es conocerlo a Él, es amarlo a Él. Es que ganes a Cristo y entonces todo tu mundo se salvará. Ganarás tu vida si pierdes tu vida por causa de Cristo y del Evangelio. Traduce estas palabras: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma? Traduce esas palabras pensando en esto: ¿de qué le sirve al hombre tener fama? ¿De qué le sirve al hombre tener riqueza? ¿De qué le sirve al hombre o a la mujer el amor de su vida si se pierde su vida y al final va al infierno? Ganas perdiendo cuando pones tu confianza en Cristo y en el Evangelio. Si entregas tu vida por causa de Cristo y por causa del Evangelio, entonces encontrarás tu vida en Cristo. Por eso Él nos dice que es en Cristo, es en Él. Cuando entiendes quién es Jesús y qué vino a hacer, entonces comprendes esta parte de tu identidad en Él y en el Evangelio. Jesús nos dice, no sirve solo con conocerme como maestro moral, como un ejemplo, un principio. Tienes que vivir mi vida. Yo fui a la cruz y morí y perdí mi identidad para que tú tuvieras una.
Eso es lo que hizo Cristo. Es por el Evangelio, es por el mensaje que salva, es por las buenas nuevas de salvación. Esas buenas nuevas que indicaban que nosotros estábamos en peligro. No solamente fue un buen consejo, el Evangelio es un mensaje que nos habla de una forma de vida, un estilo de vida. El estilo de vida de Jesús, la vida de Jesús, no es algo que hacemos, sino alguien con quien nos relacionamos. Es algo que se hizo por nosotros y de lo que debemos responder, que hemos sido rescatados. Por medio de Cristo la relación con el Padre ha sido restablecida. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando te das cuenta de estas verdades, Jesús te ama no solo por lo que tienes, te ama no por lo que haces, ni siquiera por tu imagen. Es por eso, cuando entiendes esto, entonces eres verdaderamente libre. Y creo que eso es lo más importante, la verdadera libertad que Cristo quiere darnos. Pero no olvides la advertencia. El versículo 38 cierra con una advertencia muy fuerte de Jesús. Dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La advertencia es clara, todos tendremos que pasar por el juicio. Cristo murió, resucitó, fue llevado al cielo y volverá, pero cuando venga, vendrá a gobernar. Vendrá como rey y juzgará. Hoy es la oportunidad de la salvación. Así que si tu postura en Jesús ha cambiado, si ya entiendes quién es Jesús, se te está haciendo también esta pregunta hoy: ¿quién es Jesús para tu vida? La respuesta que des en esta mañana de quién es Jesús determinará el veredicto final en ese día cuando Cristo vuelva. No lo tomes a la ligera. Quiero cerrar con una breve aplicación. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tenía que morir Jesús? ¿Por qué Dios nos creó y después nos redimió pagando un alto precio si no nos necesitaba? Y la respuesta es simplemente una: por amor. Jesús nos mostró el amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo cuando recibes esto y experimentas estas cosas, tu vida empieza a cambiar. Tu vida empieza a cambiar. Así que yo te vuelvo a preguntar: ¿quién es Jesús para ti? Espero que tu concepto de Él haya cambiado. Y si ya sabías esto, solo espero que tu identidad en Él se haya firmado. Así que te invito a que, si quieres, y te animo a que lo hagas, profundices acerca de quién es Jesús. Lee nuevamente los evangelios, pero léelos a la luz de esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Qué vino a hacer y qué me pide que haga? Lo puedes hacer empezando por el Evangelio de Marcos. Son solamente 16 capítulos. Pero créeme, cambiará tu vida cuando tú te preguntes y vayas al Evangelio preguntándote: ¿quién es Jesús? ¿Qué hizo? ¿Y qué te pide que hagas? Jesús no quiere solo que lo confesemos, debemos seguirlo y no solo hacer pequeñas correcciones en nuestras vidas. Entonces, como cuando sale alguna actualización en alguna aplicación de su celular, ¿sí se ha dado cuenta? Esas actualizaciones buscan es corregir pequeñas fallas que tiene la aplicación. No, Jesús no es una actualización a tu vida espiritual. Jesús es la transformación de tu software. Jesús es la transformación de tu vida completa. Él no quiere que tú corrijas pequeñas partes de tu vida. Él quiere que tú cambies. Él quiere que tú seas distinto. Por eso te llama a que te niegues a ti mismo, a que tomes tu cruz cada día y a que le sigas. Ese es el llamado del Evangelio. Mis amados hermanos, y si alguien está sin Cristo en esta mañana, yo le invito a que venga a Él en arrepentimiento y fe, encuentre al Rey y su cruz, pierda su vida por causa de Él y por causa del Evangelio, y entonces hallará la vida que Él quiere darle. Vamos a orar en esta mañana y vamos a dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da de reflexionar en Él. Bendito Señor,
Y Padre Celestial, en el precioso nombre de Cristo Jesús, yo quiero darte gracias por esta mañana y por la oportunidad que tú nos has dado de escuchar tu palabra. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay nadie fuera de ti. No hay nadie que se compare a ti en obras y en hechos. Y era necesario que tú vinieras a morir en la cruz del Calvario, que fueras rechazado por los sacerdotes, que fueras desechado por causa de tus obras, de tus acciones, que murieras en la cruz del Calvario, pero también era necesario que tú resucitaras al tercer día, y eso lo hiciste conforme a las Escrituras, dice tu palabra. Y hoy nosotros, por eso, queremos ser tus discípulos, por el amor que demostraste en esa cruz, por el amor que mostraste en ese trono de gracia. Y por eso hoy nosotros nos negamos a nosotros mismos. Pedimos perdón por nuestros pecados y por nuestras fallas, Señor, por ofenderte, bendito Dios, por no seguir tus caminos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar nuestra cruz cada día. Cada día, Señor, a renunciar a quienes somos nosotros, a morir cada día a nuestros deseos, a nuestros propósitos, a nuestros planes, y que vivamos por los planes que tú quieres darnos, Señor, que van más allá, a seguirte cada día, bendito Dios, a seguirte cada día. Tu palabra dice, bendito Señor, tu escritura dice que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma. Señor, no queremos que nuestra alma se pierda. Por eso hoy, Señor, renunciamos a todas estas cosas en las cuales hemos puesto nuestra confianza y hemos esperado en ellas cuando no hemos esperado en ti, Señor. Queremos esperar solamente en ti y decirte, Señor, decirte con todo nuestro corazón que queremos honrarte a ti, Dios, no negarte. No podemos pagar el precio por nuestro pecado, pero gracias a ti, Señor, que el precio fue pagado y hoy por eso podemos tener vida. Señor, gracias. Gracias por el privilegio de darnos esta mañana, por permitirnos adorarte y exaltarte. Queremos encomendar nuestras vidas en tu presencia y darte a ti la gloria y la honra.